Sí, porque es bastante similar a gráficas. Incluso es un poquito más fácil porque no tenemos que graficar tanto la función, pero ahora lo que va a ser difícil, los problemas de optimización, es que son los famosos problemas de palabras. Entonces les dan una información del problema y uno dice, bueno, ¿cómo paso de las palabras a una ecuación que quiero optimizar? Entonces, digamos, tenemos este primer problema, que este es un poco geométrico, es un poco, digamos, técnico, pero me gusta porque tiene un planteamiento sencillo. Entonces, digamos, ahorita esta empresa, y sigue siendo un problema económico porque solo dispone de este presupuesto de 9,000 para cercar un terreno rectangular. Y el problema es que, digamos, hay un río y hay otros dos lados que están perpendiculares al río, y hay diferentes costos para elaborar la cerca. Entonces, cuando están paralelos al río, la cerca es más cara, posiblemente porque ahí está la entrada, o como la parte del río no va a estar reforzada, entonces posiblemente van a reforzar más la parte de enfrente. Mientras que a los lados el costo va a ser un poco menor. Entonces la idea de este problema es que, como que vamos a tener, digamos, no vamos a poder hacer este terreno tan grande como querramos, porque entre más grande lo hacemos, más nos va a costar la cerca, y solo tenemos hasta $9,000 para gastar en la cerca. Entonces ahorita lo que necesitamos hacer es, bueno, ¿cómo se miraría este terreno? Sí. Sí, podemos usar X, Y. Ahí como que hay dos variables de decisión. X es qué tan largo va a ser el terreno y Y qué tan ancho. Si usamos el qué? Sí. Se puede, X es como una cantidad de pies. Entonces primero vamos a dibujar, digamos, cómo se mira este terreno y cómo se miraría la cerca. Entonces, digamos, aquí tengo uno de los lados. Este, digamos, es como el ancho, y este es el largo. Entonces esta parte de la cerca, la que está paralela al río, este va a ser el lado más caro, porque aquí va a estar la entrada a este terreno. Entonces construir la cerca aquí nos cuesta $15 por pie instalado, mientras que estos dos lados nos cuestan solo 9. Y lo interesante de este problema es que en el río no vamos a poner ninguna frontera, ninguna valla. Entonces ahorita, digamos, ¿cuál sería el área de este terreno? Porque ahorita tenemos, digamos, sí, ese es el diagrama, sí. Entonces, digamos, solo voy a identificar las variables. Entonces voy a decir que X es el largo del terreno y Y es el ancho del terreno. Entonces lo que tenemos es que el área va a ser igual a X por Y. Y eso ahorita no puede parecer muy económico, pero hay varias funciones de producción que tienen esta forma, X por Y. Entonces, si esto es el área, ¿cuánto nos cuesta, digamos, cercar toda esta propiedad? Dependiendo, digamos, qué tanto utilizamos de cerca a lo largo y qué tanto utilizamos de cerca a lo ancho. Ajá. Sí, entonces nuestro costo es igual a bueno, sería más, porque recuérdense que estos se les están cobrando por el largo, no por el área. Entonces este primer pedazo nos cuesta X por 15. Este segundo pedazo nos costaría 9 por Y, y este otro 9 por Y, y el río nos costaría 0 por X. Entonces aquí solo pongo más 0 por X o simplemente 0. Entonces aquí, como pueden observar, tenemos dos variables de decisión.
Y la idea es, bueno, ¿qué es lo que queremos optimizar? Y si queremos, y lo que queremos optimizar, lo queremos hacer lo más grande posible o lo más pequeño posible. Sí, que queremos maximizar o minimizar. Bueno, estaríamos pensando en minimizar el costo, pero ahorita el contexto del problema nos está diciendo que nos van a dar $9,000 para gastarnos en la cerca. Entonces esto ya es prácticamente una igualdad. Entonces esto lo igualo a 9,000. Entonces generalmente para identificar cuál es la variable que tengo que optimizar, miro cuál es la variable que no tiene restricción. Entonces en este caso lo que necesito optimizar es el área. Y la pregunta es, en este problema, ¿qué trato de hacer con el área? ¿La hago lo más grande posible o lo más pequeño posible? Más pequeña posible. Bueno, es que si lo más pequeño posible es fácil, simplemente no construirías la cerca. Entonces tendrías x es igual a 0 y y es igual a 0. Entonces como que la idea es posiblemente, digamos, voy a graficar esta área que se va a ver como bien delgada. Una forma como pueden gastarse fácil todo el dinero en la cerca es construyendo una propiedad como esta. Entonces es una propiedad bastante ancha y bastante larga y casi que con nada de ancho. Entonces si van a ver aquí el área va a ser muy pequeña. Entonces posiblemente la lógica de este problema no es hacer este tipo de áreas muy pequeñas, porque qué desperdicio, solo van a tener dos cercas y ninguna área por medio. Posiblemente quieren hacer esta área lo más grande posible y quieren protegerla. Por aquí posiblemente quieren construir una casa o quieren construir una fábrica. Entonces la lógica de este problema sería maximizar el área, hacerlo lo más grande posible para no desperdiciar la cerca. Y luego lo que tendríamos, esto queremos maximizarlo. Si por nosotros fuera, si no tuviéramos la limitación del presupuesto, escogería x es igual a 10,000, y es igual a 10,000, sí, ahí hay unos, y así hago el área lo más grande posible, pero es que el problema es que solo tengo un presupuesto de 9,000. Entonces aquí lo que vuelve esto un problema económico es lo siguiente. Sí, con el presupuesto. Entonces, este sería mi problema de optimización, maximizar el área sujeta a esta restricción. Y aquí es donde podemos probar, pero qué pesado, digamos. Obviamente sabemos que si hacemos más grande x, y se tiene que hacer más pequeño. Entonces en algún momento vamos a tener que escoger como que una combinación óptima de x y y. Si tenemos que derivar, ahorita solo hay unas, me están dando buenas ideas. Entonces lo interesante aquí es que, digamos, sabemos que si queremos maximizar algo, encontrar su valor máximo o su valor mínimo, tengo que encontrar la derivada de esta función. Pero ahí está, ¿qué problema tiene esta función de área? Sí, tiene dos variables, es una función de dos variables. Entonces, como es una función de dos variables, ahorita no podría derivar en teoría esta función. Pero, ¿qué? De a de x, de a de y, lo que pasa es que hay demasiadas variables. Generalmente, digamos, encontramos de y de x, y observen que el área depende tanto de x como y. Entonces, las derivadas que nosotros conocemos las tomamos para funciones de una variable. Y aquí es donde la restricción entra en juego. Digamos, si utilizo la restricción, esta función podría pasar de dos variables a una variable. Porque para alguien podría decirme, bueno, esto es una función de dos variables, pero en realidad solo tengo una variable, porque al escoger x, tengo que ver en cuánto va a cambiar y. Entonces, en realidad aquí solo tengo una variable de decisión, pues como aquí hay una igualdad que tengo que satisfacer. Entonces la idea es,
Sí, hay que hacer una sustitución, hay que sustituir la X o la Y en el área y así ya nos queda esta función de área como una función de una sola variable. Sí, es que sí, la variable A, pero luego la derivamos respecto a X o respecto a Y, pero ya solo te queda una variable independiente. Les voy a poner aquí función de dos variables independientes. Entonces la función de área como de una sola variable. Entonces la idea es que ¿para qué quieren sustituir? ¿Quieren sustituir para X o quieren sustituir para Y? Sustituyamos para X. Entonces aquí tengo que, tomando la restricción 15X es igual a 9000 menos 18Y. Entonces ahorita lo que puedo hacer es dividir dentro de 15 y voy a tener que X es igual a 9000 dividido 15 menos 18 dividido 15 Y. Yo creo que todo esto se simplifica como a 600 menos 6 dividido 6 dividido 5. Yo creo que es lo más que se puede. Entonces aquí hay algo bien interesante. Lo que nos está diciendo ahorita esto es que si escojo el ancho para satisfacer el presupuesto de 9000, necesito escoger X de esta manera, como 600 menos 6 dividido 5 por Y. Entonces ahorita sustituyo esta restricción en la función de área. Entonces sustituyendo en el área, voy a obtener ahora que el área estaría solo en función de Y. Sería 600 menos 6.5 menos 6 dividido 5 por Y. Entonces aquí está ocurriendo algo bien interesante. Observen que vamos a tener como que una parábola, y es una parábola que abre hacia abajo. Entonces lo que les está diciendo ahorita ya esta función de una variable es que va a haber un punto donde esta área va a ser lo máximo posible, y pasado ese punto el área va a empezar a hacerse más pequeña. Entonces la única diferencia que hay con optimización y trazo de curvas es que con el trazo de curvas solo les decía, bueno, encuentren los máximos o mínimos de esta función y grafique. Aquí en optimización tuvimos que hacer todo este planteamiento adicional. Entonces ya en este punto, digamos, puedo tratar de encontrar los máximos absolutos. Encuentre el máximo absoluto. Cuando encontramos Y, el Y óptimo lo sustituyo en esta ecuación para X para encontrar el largo del terreno. Bueno, ahorita como la función es ahorita la función de área depende de Y, primero encontraría Y y después X. Porque el problema es que tengo que encontrar esta área máxima. Entonces, digamos, ¿cuál es nuestro método para encontrar, digamos, máximos y mínimos? Sí, con los números críticos. Entonces tengo que derivar esta función respecto a Y. Entonces aquí tengo que la derivada del área respecto a Y sería igual a 600, y luego aquí tendría que derivar esta función. Y aquí sería la derivada de 6 dividido 5 por Y al cuadrado. Sí, 12 sobre 5 por Y. Entonces la idea es que si encuentro el número crítico, ese número crítico va a ser potencialmente el máximo. Por el momento sería un máximo relativo, pero vamos a ver que incluso este va a ser un máximo absoluto. Entonces obtengo esto, encuentro el número crítico. El número crítico se obtiene cuando la derivada es igual a 0. Entonces primero vamos a quitar esta igualdad aquí para... Creo que este no es el...
Entonces ahorita tengo que resolver esta ecuación. Entonces, ¿cómo resolvería esta ecuación? Entonces ahora tengo que encontrar el valor de y. Entonces digamos les quedaría 600 dividido 12, que esto es como 50 por 5. Sí, 250. Entonces aquí hay algo bien interesante. Aquí ya les están diciendo que este terreno posiblemente lo más ancho que lo van a poder hacer, si quieren hacer el área lo más grande posible, es escogiendo 250. Entonces, si quieren, podemos encontrar encontremos las dimensiones del cercado, porque ahora nos falta, digamos, encontrar la X y cuál sería el área más grande posible. Entonces, digamos, aquí ya tenemos que el ancho es de 500 pies. Pero el largo, ¿a qué sería igual? Pues sí, perdón, 250, es 250. Entonces vamos a cambiar esto. Porque dijimos que como habíamos definido este problema, que el ancho del terreno era la variable y. Entonces esto es el largo perpendicular al río, mientras que x es el largo. Entonces por eso es que el ancho es 250. No, esto sería 250K y 250K. Y como se mantiene un rectángulo, ahora lo que sí el área sería 250 por x. Entonces ahorita vamos a encontrar, digamos, qué tan largo es este terreno. Entonces el largo del terreno lo obtengo sabiendo de que, digamos, la variable x nos está diciendo que x es igual a 600 menos 6 dividido 5 por y. Entonces hay algo bien interesante. Como ya sabemos qué tan ancho es el terreno, ahora sé qué tan largo es. Entonces este largo sería igual a 600 menos 6 dividido 5 por 250. Entonces, ¿a qué sería igual el largo? Nos quedaría 600 menos 6. Sí, 300, sí, por 50. Entonces 600 menos 300 es igual a 300. Entonces esto es bien interesante porque nos está quedando casi que un terreno como rectangular. Observen que este terreno es un poco más largo que ancho. Pero ¿por qué es un poco más largo que ancho? Porque con construir este lado nos está costando 15. Mientras que construir estos dos lados nos está costando 9 cada uno. Entonces en realidad nos sale más caro construir en lo ancho que en lo largo. Entonces lo interesante de este problema es que si los costos llegaran a cambiar, ¿sí? Vamos a hacer la prueba de la segunda derivada. Entonces, solo escribamos las dimensiones del terreno, ¿sí? 250, sí, 250. Sería 250. Ahí estamos, nítido. Entonces, muy bien. Entonces, lo interesante de este problema es que si en algún momento el costo de enfrente se vuelve más barato, lo que vamos a ver es que este terreno se va a volver más largo todavía de lo que tenemos actualmente. O si se pone más caro aquí o más barato acá, vamos a ver que las dimensiones del terreno se ajustan de manera adecuada. Entonces ahorita ya tengo las dimensiones. Este es un terreno de 300 de largo por 250 de ancho. Entonces digamos qué área tendríamos acá, cuál sería el área más grande posible. Sí, 250 por 300, sí, eso no es necesario que lo calculemos.
Esto lo puedo hacer, digamos, para escépticos que tal vez dicen, ah, no, yo creo que puedo hacer un área más grande, 75, yo creo que te voy a tener como 3 ceros. Ajá, muy bien. Entonces, ahora me hicieron una buena pregunta, Javier me hizo una buena pregunta. Bueno, ¿cómo sabemos si realmente este es el área máxima posible? El área máxima posible la verificamos utilizando la prueba de la segunda derivada. Entonces verifique que se obtiene el área máxima posible utilizando la prueba de la segunda derivada. Sí, ajá, si verifique que es un máximo absoluto, porque lo que pasa es que yo creo que el número crítico ya lo habíamos encontrado, entonces como que... Pero es que en el caso donde hay más de un número crítico... ahí tendríamos que tal vez usar el extremo absoluto. Lo que van a ver, lo interesante de varios problemas económicos es que generalmente solo va a haber un número crítico. Pero digamos el primer número crítico nos dice que hasta 250 pies se pueden pagar 15. No, 9. Entonces es 250 por 18. Entonces 250 por 18 van a ser como 6,000 y luego esta parte de largo te cuesta es 300 por 15, entonces te cuesta 4,500 el total de la parte de enfrente. Y si mal no estoy, cada uno de estos te va a costar 2,250. Pues sí, 2,250 porque 250 por 9 es 2,250. Entonces aquí es donde verificamos que realmente estamos satisfaciendo el presupuesto. 4,500 más 4,500 te queda 9,000. Entonces digamos, ahí tengo mi función de área. Y como les decía, posiblemente este problema lo sientan como el más desafiante porque lo que vamos a ver es que con ya problemas de economía que tienen funciones de costos, ingresos y utilidades es un poco más intuitivo construir las funciones que uno quiere optimizar. Entonces digamos, aquí tengo que esta es la derivada, 600 menos 12 dividido 5y. Entonces digamos, ¿cuál sería la segunda derivada de la función de área? Sí, menos 12 quintos. Entonces, ¿qué nos está diciendo este menos 12 quintos respecto a la concavidad de la función? Sí, es cóncava hacia abajo. Entonces aquí hay algo bien interesante. Esta función siempre es cóncava hacia abajo y tiene un único número crítico. Entonces, como esta segunda derivada siempre es negativa, vamos a tener que aquí va a haber el área voy a poner aquí y es igual a 250, es un máximo relativo y también un máximo absoluto. Y aquí les tengo una pregunta interesante porque para repasar, digamos, cómo graficaríamos esta función, podemos ver cómo utilizar esta información a nuestro favor. Entonces, digamos, aquí, eso es un inciso adicional, pero digamos, si por ejemplo les quiero que grafiquen esta función de área, ¿cómo la graficaríamos? Pero yo creo que la gráfica nos va a servir para realmente convencernos de que aquí hay un máximo absoluto. Entonces sabemos que hay un máximo relativo en y es igual a 250 y área es igual a 75,000. Y este punto ya lo conozco porque como había encontrado que el área máxima es de 75,000 pies cuadrados cuando y es igual a 250, ya lo tengo. Para terminar de hacer esta gráfica, digamos, podemos... Los interceptos, sí, encontremos los interceptos. Entonces, digamos, el intercepto en Y sería el siguiente. Tengo que encontrar el valor del área cuando Y es igual a 0.
Entonces, ¿qué significa esto desde el punto de vista de este problema? Es que simplemente ponemos toda la cerca en el río. Si ponemos toda la cerca en el río, vamos a acercar 600 pies, pero no vamos a estar abarcando ningún área. Entonces así, bueno, tengo esta cerca porque quiero tener esta cerca. Entonces lo que va a pasar es que, como estoy cercando solo todo lo que está a la par del río, esta área tiene que ser igual a 0. Entonces no se sorprendan que estos interceptos tengan este comportamiento tan raro, pero es que lo que pasa es que aquí no estoy usando ningún gancho. Entonces solo estoy poniendo toda la cerca enfrente del río. Entonces ahí no hay ningún área. Y luego va a pasar algo interesante, porque el intercepto en X también tiene otra interpretación. Porque lo que alguien podría venir y decir, bueno, quiero solo construir la parte de enfrente, pero no quiero tener nada a los lados. Entonces ahí vamos a encontrar qué tanto nos podríamos, qué es lo más que nos podemos gastar en la parte de enfrente. Entonces encontremos cuándo esta función de área se vuelve 0. Ahí está un poco complicado de entender, porque nuestro eje horizontal se volvió, se tiene la variable y. Entonces ahí lo voy a cambiar un poco porque lo que pasa es que se mira bien extraño que diga intercepto en X y luego vamos a encontrar que Y es igual a algo. Lo que pasa es que ahorita, como tenemos este problema, Y es la variable del eje horizontal. Pero pueden trabajar con X, con Y y X, y eso no va a cambiar el problema. Lo único es que se va a ver así un poco como que voy a estar usando mal las variables. Entonces, ¿cuándo es esta función igual a 0? Puedo factorizar, digamos, puedo factorizar este Y, 600 menos 600 dividido 5 por y esto tiene que ser igual a 0. Ajá. Sí, 100 por 5, 500, sí. 500. Entonces ya ven que les está diciendo este problema. Lo más que pueden gastarse en la parte de enfrente. No, en la parte de los lados. En la parte de los lados son 18. Sí. Aquí está. Esta es la función de área como una función de una sola variable. Pero ahí se sustituye como un sistema de ecuaciones. No es un sistema de ecuaciones, porque para que este fuera sistema de ecuaciones tendría que decir que X por Y es igual a tanto. Entonces este no es sistema de ecuaciones. Parece, pero no lo es. Entonces, con estos 3 puntos, con estos 2 puntos y sabiendo dónde está el máximo, ¿cómo graficaríamos esta función? Entonces aquí tengo el ancho del terreno y aquí tengo el área. Entonces tratemos de graficar esta función. ¿Cómo nos quedaría? Sí, pasamos por aquí por el 0,0. Otra vez, Sí, en 500, sí. Entonces 0,0 y 500,0. ¿Y qué otro punto conocemos? Sí, este también ya lo conocemos. Sabemos que cuando el ancho del terreno es 250, el área va a ser igual a 75.000. Entonces, ¿cómo haría esta gráfica? Sí, una parábola que abras abajo. Ahora, podemos continuar la parábola hacia abajo, pero porque no era el área máxima. Habíamos encontrado que el número crítico es 250. Sí, el máximo. ¿Cómo
se encuentra que O sea, aquí donde encontramos que el máximo reductivo era y es igual a 250. con la segunda derivada, pues como la segunda derivada. ¿Cómo sería en la segunda derivada? Sí, la segunda derivada hay que derivar esta función dos veces. Entonces la primera derivada te queda 600 menos 12 dividido 5 por y. Sí sé, pero, o sea, O ese 75.000. ajá, estoy bien para encontrar eso. Bueno, podrías usar esta ecuación o como nosotros habíamos hecho con anterioridad, habíamos encontrado las dimensiones del terreno. Entonces encontramos que cuando y es igual a 250, x es a 300, entonces yo solo multipliqué 250 por 300. Pero también podrías encontrar aquí el 500, entonces tendrías 600 por 500, 30.000. Luego este 500 al cuadrado son como 25.000 dividido 5, 5.000 por 6, 30.000. Y por ahí nos va a quedar el 75, entonces eso es un poco tedioso, pero observen por qué realmente este era un problema de optimización. Obviamente no podemos cercar terrenos con dimensiones negativas, entonces esto corresponde cuando no construyo la cerca. Entonces luego aquí estoy jugando con el x y y. Cuando el ancho es de 250, el área es lo más grande posible. Si empiezo a gastarme más en el ancho, entonces el terreno se va haciendo menos largo y aquí el área empieza a caer. Y luego en este punto, como solo tenemos un presupuesto de 9.000, lo más que puedo gastarme en el ancho son 500, lo más que puedo cercar de ancho son 500 pies, si no cercara nada de la parte de enfrente. Pero es que si no cerco nada de la parte de enfrente no tengo ninguna área, solo tengo ¿Qué punto le quedó el máximo? en 250. Pero este es el ancho, entonces este es y. Pero el punto es hacer 250,300. No, 75.000 porque estoy poniendo el área, estoy graficando el área en función de y. Eso fue lo que no entendí. Lo que pasa es que nuestro objetivo es hacer el área lo más grande posible. Entonces encuentro una de las variables y como tengo el presupuesto, sé que el largo del terreno tiene que ser 300. Pero para propósitos de este problema solo puedo graficar el área como función de una sola variable. Y hay otra cuestión. Esta función es difícil de graficar. Digamos, a es igual a x por y. Si quiero graficar esta función voy a necesitar 3 dimensiones. Entonces la idea de estos problemas, y generalmente como van a ver en microeconomía, tienen funciones de 2 variables, pero luego solo se grafican como funciones de una variable, o se grafican curvas de nivel, curvas. Sí, y eso no vamos a hacer aquí. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es que yo creo que empecé por el problema más difícil. Pero pueden ver aquí, digamos, todas las ideas que hay detrás de un problema de optimización. Los problemas de optimización se vuelven mucho más fáciles, se vuelven excesivamente más fáciles si ya, por ejemplo, les dicen de manera explícita cuál es la función objetivo. Entonces, digamos, aquí tengo este otro problema. Aquí lo que queremos hacer, por motivos de lo que quiere hacer este fabricante, es que tiene esta función de costo. Y luego dice, quiero obtener el costo promedio lo más barato posible. Entonces, este problema es mucho más fácil de hacer que el anterior, porque aquí, digamos, ya les estoy dando la función de costo. Una función de costo cuadrática, que es una función de costo usual, con costo marginal creciente. Entonces, lo que tenemos que encontrar ahora es cuál es el nivel de producción que nos da el costo promedio lo más bajo posible. Entonces, la única pregunta lo único que tenemos que encontrar aquí es ver si ¿qué minimizo? ¿Minimizo el costo o minimizo otra variable?
Otra variable, porque sí, otra variable, necesitamos la variable del costo promedio. ¿A qué es igual el costo promedio? Sí. Sí, C sobre Q. Entonces lo que vamos a minimizar en teoría no es C, sino es C dividido Q. Entonces, ¿a qué es igual C dividido Q? A 0.05 Q. Ajá, más 500 sobre Q. Entonces aquí está bien interesante el problema, porque aquí hay un problema de decisiones. Puedo hacer este Q gigantesco. Si este Q lo hago gigantesco, este costo, este término se hace 0, este se vuelve una constante, pero luego este término se vuelve muy grande. Entonces uno dice, bueno, pero quiero escoger un Q lo más pequeño posible, digamos un Q de 0.1 o un Q de 0. Esta cantidad se vuelve bien pequeña, pero el problema es que este 500 dividido Q se vuelve muy grande, porque si tengo aquí un número muy pequeño, este término se va a volver muy grande. Entonces aquí tengo un problema. Si quiero volver este más pequeño, este se vuelve más grande, pero si quiero volver este más pequeño, este se vuelve más grande. Entonces aquí está cabal, digamos, el costo de oportunidad. Uno sube y otro baja. Ah, ¿mejor qué? ¿Mejor qué? Ah, bueno, es que lo que pasa es que sí, hay que escoger cabal como un valor intermedio, hay que escoger una Q ni muy grande ni muy pequeña. Entonces aquí tenemos que balancear estas dos cantidades y lo bonito es que, digamos, en vez de que estemos haciendo una tabla y tratando de ver ahí dónde esté C lo más bajo posible, simplemente derivo esta función. Entonces este es nuestro objetivo, minimizar esta función de costo promedio. Y aquí no hay restricción, pero sabemos que implícitamente está que la restricción va a estar en que vamos a tener que escoger un valor de Q intermedio. Entonces, ¿a qué es igual la derivada del costo promedio respecto a Q? 0.05, ajá. Menos 500 Q a la menos. Sí, menos 500 dividido Q cuadrado, sí. Ah, ok. Entonces, continuemos y digamos, sabemos que con estos problemas de mínimos o máximos, siempre tenemos que encontrar un número crítico y luego verificar que ese número crítico sea o máximo relativo o mínimo relativo. Entonces, digamos, ¿qué números críticos voy a tener? Tengo que encontrar cuando el costo promedio es igual a 0. Entonces ahora tengo que encontrar cuando 0.05 es igual a 500 dividido Q al cuadrado. Entonces digamos, ¿a qué sería igual Q al cuadrado? Tengo que Q al cuadrado es igual a 500 dividido 0.05, o si quieren pueden escribir ese 0.05 como 5 dividido 100. No podemos escribir, escribámoslo como 5 dividido 100. ¿Sí? La derivada de Q a la menos 1, ¿cuál es? La derivada de Q a la menos 1 es menos 1 por Q a la menos 2. Ustedes observen que aquí hay un chivo para encontrar esta raíz cuadrada de Q al cuadrado. Nos queda que Q al cuadrado es 100%. O digamos 100 al cuadrado. Entonces aquí lo interesante, ¿qué números críticos vamos a tener? Tendríamos más menos 100, entonces buena observación. Ahorita tenemos 2. Pero la pregunta es, ¿tiene algún sentido económico tener un nivel de producción de menos 100? No. Entonces simplemente aquí tenemos un único número crítico con sentido económico. Q es igual a 100.
Entonces ahora, digamos, Sebastián escogió 250, podemos verificar y comparar el valor de 250 que Sebastián propuso con este valor de 100 y van a ver que este 100 nos va a dar lo más bajo posible. Bueno, solo hay que verificar que es mínimo, porque lo que pasa es que por el razonamiento que hice al principio, como que este parece buen número, pero lo que pasa es que, ok, encontramos el número crítico, pero ahora tendríamos que verificar si la segunda derivada es positiva o si es negativa, Sí, hay que hacer la segunda derivada. Entonces, digamos, tengo que derivar esta función otra vez. Aquí nos quedaría un 0. Y el menos 500 dividido q al cuadrado, ¿cómo lo derivo? Pero sería menos 1000. ¿Qué pasa con el signo? Aquí tengo un menos 500 por q a la menos 2. Positivo. Mil dividido q al cubo. Podemos encontrar el valor de la segunda derivada cuando q es igual a 100, pero creo que ese número en sí no me interesa, sino lo que me interesa es el signo. Si es positivo o negativo, digamos, si q es 100, esto es positivo, todo esto es positivo. Entonces, como esto es positivo, tenemos de que se obtiene un costo promedio mínimo en q es igual a 100. Entonces aquí hay mínimo relativo y que en realidad, como es un único número crítico y esta función siempre va a ser cóncava hacia arriba, entonces esta función va a tener esta forma. También podemos graficar esta función por si les interesa, ¿sí? Sí, ajá. Y absoluto, es los dos Entonces ahí si quieren podemos encontrar el costo promedio mínimo cuando q es igual a para q es igual a 100. Sí, el valor, porque digamos, tal vez el gerente de producción les va a decir, bueno, pero ¿cuál es el costo promedio mínimo? Bueno, les va a pedir dos respuestas. Primero, ¿cuánto tengo que producir? Bueno, sí. Y luego, ¿cuál es ese costo promedio mínimo? Entonces, ese costo promedio mínimo consiste en evaluar la función de costo pero el costo promedio, no el costo en sí, el costo promedio en 100. Entonces observemos, aquí tengo 0.05 por 100 más 5, ¿sí? Solo si la pido. Y en microeconomía van a ver que van a tener que lidiar con problemas como estos, pero como hay teoría microeconómica detrás de estos problemas, en algún momento les van a decir, bueno, si la función de costos es cóncava hacia arriba, entonces está garantizado que cuando resuelvan este problema obtienen el costo mínimo o el costo promedio mínimo y no es necesario hacer la prueba de la segunda derivada. Entonces van a tener una gran ventaja en microeconomía. Varias veces por la teoría económica alguien ya justificó que todos estos números críticos nos dan máximos o mínimos. ¿Y cuál sería este costo promedio? Esta primera cantidad es 5, esta es 5 y esta otra es 5. Entonces el costo promedio es de 15 unidades monetarias por... Voy a poner $15 por unidad, pueden poner quetzales. Entonces esto les puede servir para algo.
Si digamos, si su producto lo están vendiendo en 20 y el costo promedio mínimo está por debajo de ese precio de venta, van a obtener ganancias. Pero si en algún momento, digamos, dicen, bueno, quiero obtener un costo promedio lo más bajo posible, pero resulta que el precio de venta está por debajo de 15, es una empresa que de entrada no va a ser una empresa rentable. Sí. Porque es si lo mismo que fue que quedó positivo. Quedó positivo porque teníamos un menos 500 dividido q al cuadrado. Entonces la derivada de esta función es... que abajo no se ve. ¿Por qué bajó a 10? ¿Ah? ¿Por qué bajó a 10? En 100, porque ese es el costo promedio más bajo que puedo obtener. Sí. Ajá. Ajá. Porque la segunda derivada te está diciendo si la función o es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Así, ajá. Porque la primera derivada te da una forma sistemática de encontrar el costo promedio más bajo. Porque si no es con derivada, lo que tendrías que hacer es que tendrías que hacer una tabla y tendrías que hacer Q con C promedio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tendrías que encontrar el costo promedio para 1 es igual a 0.05 más 5 más 500, 505.5, para 2, 0.1, 250, 250. Solo es porque la primera Sí. Sí, te lo da. Ajá. Sí, te lo da. Y digamos, por eso es que en utilidades, digamos, no les dicen hagan una tabla del nivel de producción contra el costo, contra ingresos, sino contra la utilidad, sino que les dicen el criterio en cuenta cuando ingreso marginal es a costo marginal. Entonces eso, ingreso marginal a costo marginal es utilidad marginal es igual a 0, pero ¿qué es utilidad marginal igual a 0? Cuando la derivada de U respecto a Q es igual a 0. Entonces en microeconomía, esa es la idea que está detrás de que costo marginal o ingreso marginal, encontrar el número crítico, porque el número crítico me permite encontrar de manera sistemática el máximo de utilidad o el mínimo de costos bueno, el máximo ahí no hay, ahí uno puede ponerse, podrías decir Q es igual a 0. El máximo, el máximo costo promedio sería cuando no estás produciendo nada, porque entonces el costo fijo uno lo tiene que seguir pagando, pero 500 dividido 0 es infinito. Sí. ¿Cuál es el contexto del problema? Entonces, en este problema, la idea es encontrar el costo promedio lo más bajo posible, porque, digamos, desde el punto de vista empresarial, un costo promedio lo más alto posible no tiene sentido. Entonces, muchos de estos problemas es como el problema de área. ¿Por qué en el problema de área no encontramos un área mínima? Porque no tiene sentido para ese problema tener un terreno lo más chiquito posible. Entonces el contexto del problema te va a decir si uno quiere minimizar, maximizar o si uno quiere minimizar. Ajá. Sí, ajá. Entonces, esto les va a costar un poco por el momento, porque digamos hacer esta intuición económica que hay detrás de los problemas hace estos problemas mucho más desafiantes que digamos un problema de gráfica.
Un problema de gráfico es tedioso, pero por lo menos cada paso, bueno, derivada, números críticos, creciente, decreciente, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Pero aquí hay veces que, digamos, primero el planteamiento del problema. Y en este caso solo hay que considerar el promedio a las situaciones de estos promedios. sí. Entonces, van a ver, ahorita hay un problema. También este es otra palabra, se quitan un problema 3 y un problema 4 bastante similares. Entonces observen aquí, digamos, qué es lo interesante de este problema. Va a haber un montón de información innecesaria y va a haber información realmente relevante. Entonces miren aquí qué sucede, están vendiendo 100 apartamentos de 70 metros cuadrados con una renta mensual de $800 por apartamento. Posiblemente este va a ser un apartamento en Vista Hermosa. Entonces ahorita parece que no están vendiendo tanto o que quieren vender más. Entonces realizaron un estudio de mercado, que aquí es donde viene atado el tema de la elasticidad, y encontraron de que por cada $10 que en lo que suben la renta van a haber 2 apartamentos vacíos. Entonces posiblemente esto es una demanda inelástica, porque dicen, bueno, si le van a subir 10 a la renta, 2 apartamentos se van a tener que vaciar. Entonces la idea de este problema es que a una inmobiliaria no le interesa que todos los apartamentos se llenen, sino maximizar el ingreso. Entonces si estos apartamentos los venden a 10,000 y solo una persona alquila el apartamento a 10,000 y ese 10,000 es mayor que tratar de ocupar los 100 apartamentos, pero los están vendiendo en 500. Entonces por eso es que en algún momento ven en algunos edificios apartamentos vacantes. Entonces la idea que tiene ahorita esta inmobiliaria es, quieren determinar en cuánto tienen que vender los apartamentos para maximizar el ingreso. Entonces aquí digamos otra vez el problema, yo no quiero minimizar el ingreso no tiene sentido el inmobiliario. Si quieren minimizar el ingreso, simplemente no vendan los apartamentos o pongan un precio absurdamente caro. Entonces aquí está lo interesante, necesito determinar el ingreso de la empresa en función, digamos, de cómo están incrementando la renta. Entonces aquí la variable de decisión como que va a ser qué tantas veces estoy subiendo la renta en incrementos de $10. Entonces digamos, ahí actualmente lo que tiene la inmobiliaria es lo siguiente: ingreso es igual a precio de alquiler por unidades rentadas. Entonces esta empresa está ahorita alquilando 800 apartamentos. ¿Sí? El ingreso máximo. Bueno, es que sí, el precio, pero el precio luego te da el ingreso máximo. Entonces hay... Sí. Sí. Entonces lo que vamos a ver ahorita es que una forma de subir el ingreso es subiendo el precio. Pero ¿qué pasa si suben el precio? Baja la cantidad de apartamentos rentados. Entonces otra vez tenemos el problema económico, no podemos subir el precio lo más que queramos porque se nos empiezan a vaciar los apartamentos. Miremos. Miremos, tal vez incluso puede que tengan que bajarle a los precios. Entonces miramos aquí, digamos, sea X el incremento en la renta. Entonces digamos aquí a qué sería igual el precio. Si X es cuántas veces vamos en que el incremento en la renta de $10. El precio sería 800 más 10X. ¿Por qué voy a escribir más 10X? Porque si incremento la renta una vez, el nuevo precio es 810. Si la incremento 2 veces,
la renta es 800 veces, 3 veces 830. Entonces es así como se miraría el precio de... porque estoy diciendo que por cada 10 dólares mensuales de incremento en la renta habrá 2 apartamentos vacíos. Lo que pasa es que quiero vincular cómo un incremento de 10 dólares me disminuyen 2 apartamentos. Porque vamos, ahorita cuántos apartamentos voy a tener. Voy a tener 100 apartamentos, pero si incremento una vez la renta, pierdo 2 apartamentos. Entonces esta variable X la estoy usando porque me permite vincular precio con cantidad. Entonces subo la renta una vez, digamos, si X es igual a 1, el precio sería de 810 y la cantidad sería de 98. Sí, esto es como una especie de función de oferta y demanda, se parece mucho. ¿Ah? Se puede resolver por pendientes, por razonamiento, porque dije, bueno, si subo la renta una vez, entonces pierdo 2 apartamentos. La podemos hacer con pendientes, incluso si quieren vamos a tratar de hacer, si quieren podemos hacer este problema de la otra forma, con la pendiente, porque tal vez eso lo miran más razonable. Entonces vamos a hacerlo de 2 formas. Sí, esta sería la primera. Entonces digamos aquí, ¿a qué sería igual nuestra función de ingresos? Entonces aquí cuando una sube la otra baja y viceversa. Entonces si quieren quieren expandir esta función o simplemente quieren derivar esta función con regla del producto. Bueno, expandamos, sí, entonces 800 por 100 es igual a 8000, no, es como 80,000, sí, 80,000, menos 1600 más 1000, yo creo que nos queda menos 600x. Y luego por último nos quedaría menos 20x al cuadrado. Sí, es como una parábola que cae. Entonces, muy bien, que es bueno saber que es una parábola que cae porque entonces sabemos que por aquí va a haber un punto más alto. Sí, un máximo. Entonces ya pueden ver por qué este problema tiene este sentido. Estoy pidiendo maximizar ingresos. Ajá. Y ya encontrando esa X encuentro la nueva política de precios y cuántos apartamentos se van a ocupar. Entonces ingreso, tengo... ahora tengo que derivar esta función. Entonces la derivada de esta función respecto a X. Menos 600. Y aquí nos va a quedar una conclusión un poco extraña, pero vamos a ver que sí tiene sentido esta respuesta. 1600. Miremos. 800 serían 1600. 1600 menos 1600x más 1000x. Yo creo que me da menos 6. Sí, 1000. Si aquí a la hora del examen voy a tener que seleccionar tal vez problemas donde no hayan multiplicaciones tan elaboradas, me voy a enfocar más que todo en el planteamiento, porque como pueden ver, esta es la clave del problema. Ya pasado esto, el problema es sencillo. Con una última complicación, esta X nos va a costar un poco interpretarla. Entonces tengo que encontrar cuándo
40x es igual a menos 600. Sí, menos 15. Pero entonces en ese sentido sería que en vez de incrementar hay que bajarle 150. Sí, entonces esta persona puso una renta demasiado elevada, entonces si quiere percibir más ingresos, mejor que le baje 15 veces 10 de la renta, 15 veces $10. Entonces en realidad esta persona en vez de subir precios debería estar bajando precios. Sería $750. Ajá, sí, 800 menos, sí, 650. Entonces va a alquilarlo a menos, pero va a ocupar más apartamentos. Entonces esta persona lo que tenía que haber hecho era... O sea que un X negativo, que tienen que bajar Sí, el precio tiene que bajar la renta, en 15. sí, que 15 veces. Entonces cada vez que baja la renta la está bajando en $10. Entonces solo para convencernos si realmente este problema tiene sentido, encontremos la segunda derivada de esta función de ingresos. Sí, menos 40, entonces tiene sentido porque entonces en ese punto sí va a haber un máximo relativo y también absoluto. Entonces, este problema, como pueden ver, les estoy dando bastante libertad. Incluso aquí la comprobación de la segunda derivada la estoy dejando un poco de lado porque nuestra comprobación se puede hacer comparando los ingresos actuales de esta mobiliaria con los ingresos que estamos proyectando. Entonces aquí digamos la política de precios que maximiza el ingreso es la siguiente. Entonces tengo que el nuevo precio sería 800 más 10 por menos 15 y la cantidad de apartamentos que vamos a tener es 100 menos 2 por menos 15. Entonces muy bien, estamos bajando el precio, pero ahora estamos alquilando más apartamentos. Entonces digamos, ¿cuál sería el precio de venta? 800 menos 150. 650. Entonces, la inmobiliaria está bajando el precio no porque les quiera hacer un favor o porque quiera ser benevolente, sino porque esta persona está tratando de maximizar sus ingresos. Entonces, si los intereses se alinean, bueno, yo quiero maximizar mis ingresos y el consumidor también obtiene un precio menor, excelente. Entonces, renta más barato, pero se van a ocupar más apartamentos. Y esto sí solo lo vamos a hacer, ¿sí? La segunda derivada tendríamos que... Ya la sacamos. Sí, pero no es necesario. No, aquí no es necesario porque ¿qué nos va a terminar de convencer que esta política es mejor que la política que tiene esta persona actualmente? Miremos cuáles serían los nuevos ingresos. Sí, este sí, con calculadora, porque si no, no se puede. 84.500. Entonces, esos 4.500 es preferible a tener solo 80.000. Entonces, podemos ver este problema desde otra perspectiva. Digamos, Selva me dijo, puedo reducir esta función de ingresos, sacar una función de demanda para los apartamentos y hacer P por Q. Podemos. E incluso quiero hacer eso porque el cuarto problema, que es una persona que está vendiendo collares en la playa, la idea de ese problema es lo mismo. Entonces aquí, digamos, por sugerencia de Elba tenemos un segundo método, y esto es lo que también hace más difícil este tema, porque a cada quien se le puede ocurrir resolver el problema de otra forma. Incluso
como este problema está tan abierto, alguien puede venir, no, voy a hacer algo, voy a hacer una tablita, empiezo con 800 y 100 y luego digamos encuentro todos los valores entre 600 y 900 y escojo el más alto y eso lo tengo que tomar como correcto. Es laborioso, pero si lo hacen lo podemos hacer. Entonces el método 2 es que tenemos que encontrar una función de demanda-precio. Y esto lo quiero hacer porque esto fue una dificultad que encontré en el segundo examen. Entonces digamos, ahí está. Sí. 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 Se podría, pero lo que pasa es que aquí tenemos una variable un poco extraña, una variable que es en cuanto estamos incrementando la renta. Entonces aquí como por cuestiones de mercado la renta no la estás incrementando ni en 5 ni en $1, sino solo vas de 10 en 10. Entonces digamos el punto 1 es donde está ahorita parada esta persona. Entonces esta persona tiene 100 apartamentos y cada apartamento lo venden 800. Entonces para encontrar la pendiente y todo, necesito ver cómo interpretar esta información. Por cada $10 mensuales de incremento, habrá 2 apartamentos vacíos. Entonces como... Ajá, muy bien. Y pueden usar este punto, pero tal vez alguien de ustedes dijo, bueno, lo voy a ver como un descuento. Entonces bajo a 700, si el precio lo bajo a 790, voy a estar vendiendo 102 apartamentos. Entonces el punto 2, pueden escoger este o este otro. Yo creo que el más común va a ser este. Pero solo les estoy diciendo porque tienen chance de escoger cualquier otro. Entonces con estos 2 puntos, encontremos ahora la pendiente de la función de demanda. Entonces, ¿cuál es la pendiente de la función de demanda? Digamos, tengo que hacer P2 menos P1 dividido Q2 menos Q1. Pero recuerden que con la función de demanda el precio está en función de la cantidad por la convención que usualmente se utiliza. Entonces el segundo precio es de 810, el primer precio es de 800, la segunda cantidad que se está vendiendo es de 98. También pueden hacer Q2 menos Q1 dividido P2 menos P1, pero ahí están poniendo la cantidad en función del precio. Entonces pueden poner la cantidad también en función del precio, que eso sería hasta un tercer método. Entonces esto sí que no se acaba nunca. Entonces 10 dividido menos 2. Entonces esa era la pregunta del segundo parcial, cuando les daba el precio del refrigerador. Con estos 2 puntos se encontraban la pendiente. Sí, estaba explícito. Es que no estaban así con coma, pero les decía, bueno, cuando el precio del refrigerador es de 500, se venden 800, pero cuando el precio es de 500. Tal vez lo que faltó ahí, digamos, fue la comprensión del problema. Entonces ahorita con optimización quiero empezar, digamos, a meter ya el análisis. Sí. La que va en el denominador es la cantidad y la que va en el numerador es el precio, porque el precio es la variable dependiente. Entonces recuerden que con y es igual a mx más b, la pendiente es y2 menos y1 dividido x2 menos x1. Entonces si quieren incluso esta función de demanda la pueden escribir como yx y dicen que y es el precio y x es la cantidad. Entonces muy bien, saquemos la función de demanda. Entonces ya tenemos lo siguiente: el precio es igual a menos 5Q más un intercepto con el eje Y. Entonces la pregunta es, ¿cómo encuentro este B? Sí. Por conveniencia voy a utilizar este porque este se mira un poco más fácil. Ok, precio de 800, menos 500 más B. Entonces aquí es igual nuestro intercepto.
1300. Muy bien. Entonces aquí ya tengo mi función de demanda. Lo bueno es que ahora sí para el segundo parcial puedo volver a insistir con estos problemas de demanda. Si me pone uno como el que hizo el segundo parcial, no lo voy a hacer. Ah, no, yo creo que ahora sí. No, tampoco. Es que yo no tengo Sí. Bueno, Bueno, vamos a hacer el problema 4 y vas a ver que ahora no lo vas a sentir tan difícil. Entonces, este es el precio. Pero ahorita, ¿cuál es la función de ingresos de la inmobiliaria? P por Q. Entonces, 1300Q menos 5Q al cuadrado. Observen que estas dos funciones son claramente diferentes. Ves que aquí tenemos dos variables diferentes. Aquí es cuántas veces le subimos la renta, mientras que aquí Q es cuántos apartamentos vamos a alquilar. o sea, es como trabajar Al revés, sí. Muy bien, ajá. Pero lo bonito es que aquí ya tienen el problema como usualmente los vamos a estar trabajando acá. Sí. Dependiendo de eso, o sea, de cuántos apartamentos. Sí. Sí, porque ahora pusiste el precio en función de la cantidad. Aquí en este problema habíamos puesto la del precio y la cantidad en función del descuento de cuántas veces incremento la renta. Y ahí eso se... Sí, y eso ya tiene más sentido para ustedes, porque si tienen una función de ingreso en función de la cantidad, ¿cuánto tienen que producir o vender para maximizar el ingreso? El ingreso marginal tiene que ser igual a 0. Entonces derivamos la función de ingreso. Sí. Ajá, 1300, ajá, menos 10Q. Uy, observen ¿qué les está quedando? Les está quedando exactamente lo mismo. Dividido 10. Entonces tenemos que alquilar 130 apartamentos. Lo único que nos falta saber es también y digamos cuál es el precio que tendríamos que ofrecer. Pero para sacar el precio de cómo vender el momento. Ah, entonces ahí tiene como un sentido. Sí, esto es habitualmente como están acostumbrados a resolver los problemas. De esta otra forma es un poco más difícil de visualizar. Entonces estos son los apartamentos que tengo que alquilar. El precio aquí sería 1300 menos 5 por 130. Entonces esto es 1300 menos 650. Y nos queda exactamente la misma respuesta. Y si solo quieren terminar de convencerse, bueno, aquí tengo un ingreso máximo, ¿no? Sí, es más bonito. Aquí la función de ingreso marginal es decreciente, entonces como la función de ingreso marginal es decreciente, estamos diciendo que en realidad que la función de ingreso es una función cóncava hacia abajo. La segunda derivada del ingreso es solo menos 10. Ese método es más fácil que el otro. Sí, es más fácil. Yo creo que tiene más sentido para ustedes. Sí, porque el otro hay que estar... No, te pueden usar cualquiera de los dos para verificar que hay un máximo. Pero eso va a ser una parte final, o sea, lo pide. Sí, si lo pido, entonces solo calculan la segunda derivada. Ah, si es negativa, hay un máximo relativo y absoluto. Muy bien. Entonces creo que todavía podemos hacer el problema 4. Tratemos por lo menos de hacer este problema porque pues vamos a ver ahora si pueden sacarme la función de demanda. ¿Sí? Ah, bueno, si tiene laboratorio, entonces continuaremos mañana. ¿Ah?
lo podemos hacer mañana. Observen que tenemos aquí ya teoría económica en la página 195. Entonces, posiblemente los problemas de optimización a los que va a hacer aquí en el curso van a ser problemas que tienen que ver con economía, digamos, una función de costos, una función de ingresos, dónde se maximiza la utilidad, cuál es la diferencia entre un monopolio y alguien que una persona que tiene competencia perfecta. Mañana sí, es que pero estos son problemas de optimización. Sí, pero que esto ya es economía, ¿no? Pueden utilizar la intuición que es la idea en economía. Incluso aquí lo que hicimos es un problema de ya dentro. Todo lo que estamos asumiendo que el apartamento no tiene función de costos, simplemente ya se cerramos los apartamentos y los costos o los ejercicios que no terminemos del jueves vamos a continuar el lunes y el martes, y por eso que este martes quiero que nos sentemos porque vale, porque el llegar esta no está aplicada. Optimización es un problema aplicado, la derivación implícita que puede tener un problema aplicado como una protección marginal al consumo o un ingreso marginal, y derivación implícita, pero derivación implícita son un problema. Cuando te damos una función, como digamos, si era cuadrado, x al cuadrado más x por y. De nada. ¿Y el jueves qué parciales tienen ustedes? Razonamiento, luego cálculo y al final composición. Los tres los tienen seguidos. Casi como media hora entre cada uno. Sí, es el consecutivo. Ya mandaron horario. Yo creo que sí, el de cálculo a qué hora empieza. A las 10 y termina a las 12. Sí, no, porque el de razonamiento creo que es de 7 a 9. De 7 a 9. Sí, tenemos algo de descanso. Bueno, es que. Pero sí son casi pegados. Sí, pero por eso es que este tercer parcial va a ser muy corto. Solo tenemos en realidad dos. Pero solo viene. Gráficas y optimización. Y voy a poner derivabilidad y eso. Sí, y voy a poner solo derivación implícita, pero eso es mecánico. Que va a haber una función implícita en vez de y de x. Solo deriva implícitamente, no va a venir ningún problema, así que necesitemos hacer esto y para eso venga el bueno, esto es optimización. Eso sí va a venir. O sea, puede venir una función que haya que derivar implícito para hacer eso. No, optimización y derivación implícita no. No, o sea, lo más que puede venir es que diga, por ejemplo, la economía de un país tiene la siguiente función de ingreso y consumo, y es una función implícita. Encuentre la propensión marginal al ahorro, la propensión marginal al consumo. Y el de gráficas, tal vez lo que va a tratar de encontrar es una curva en economía. Entonces, les voy a decir, grafique la siguiente función, pero esta función se conoce como la curva de Phillips y se utiliza para encontrar la relación entre ingresos y empleo, solo para que tenga un sentido, porque estoy graficando esta función horrible. Pero nos decían haber aplicaciones económicas es en optimización. Pero por si acaso no se mezclan varios temas. Pero yo creo que ustedes quieren ahorita dos problemas de gráficas y un problema de optimización a dos problemas de optimización y un problema de gráficas. Depende, porque gráficas creo que es un poco más fácil que optimización. Sí. Entonces, si van a venir dos de optimización fáciles y uno de gráficas. Bueno, pero es que ahorita el de optimización, por más fácil que sea, igual requiere trabajo. Y otra cuestión, no te dice cómo empezar un problema de optimización. Sí, uno tiene que hacer las operaciones.
Pero digamos, ahí estos tres problemas me tardé, tres problemas en realidad son fáciles. Sí, es que uno tiene que encontrar uno bastante. Porque ni siquiera hemos hecho problemas de caja, o sea, esos problemas tal vez... Como el que está hasta atrás. Sí, esos problemas tal vez no lo vamos a poner en el parcial, pero me gustaría que sí lo hiciéramos en la clase. Ah, ok. Porque esos son los problemas que uno tiene que ponerse a pensar. Supongo que en el final sí vendrá con cajas. Tal vez seguiría insistiendo con algún problema económico, pero que tendría que ver, digamos, qué me está haciendo prisa en economía, porque si hay funciones de producción con dudas... No, eso no. Seguimos, ahorita estamos en. Pues, gracias a todos. Sí, pero vos ya. Suerte. Gracias. Gracias.